Y estamos con la doctora Noelia Ritondale, cardióloga. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un gusto empezar el año, bueno, con todo lo que tiene que ver con medidas preventivas y mensajes para los pacientes cardiológicos y los que no. Los que no, por supuesto. Siempre aconsejamos en lo que es el inicio de año, el control anual, que generalmente muchos de los pacientes agarran marzo, el inicio de clases, para hacerse los controles, y es fundamental después de una determinada edad, digamos, a partir de los 50 años, 60, el control anual es fundamental. Volvemos de las vacaciones, bueno, los que se pudieron tomar vacaciones, y hacemos el control para arrancar tranquilo. Exactamente. Generalmente el control básico cardiovascular es... tiene que ver con el peso del paciente, que es fundamental. Post vacaciones a veces uno viene con unos kilitos de más. El peso del paciente, un electrocardiograma, un examen físico completo y unos laboratorios. Eso sería lo básico. Generalmente uno lo recita al paciente, ¿sí?, como para evaluar eso y ver si podemos pedir otros estudios más complejos a la hora de lo que encontramos. Generalmente se pide también una ecografía del corazón o una ergometría. Y con eso estaríamos al principio para ver si puede arrancar una actividad física, si podemos detectar alguna alteración de patologías previas que tenga el paciente, ya sea hipertensión, por ejemplo, o dislipémica, y ver cómo está funcionando su corazón y cómo viene respondiendo a ese tratamiento. Sobre todo aquellos que pueden tener algún antecedente familiar, ¿no? Sí, eso es fundamental. A veces cuando uno dice, bueno, un paciente joven, vamos a hablar de 35 años, a veces vienen con esos chequeos más tempranos, que me parece una práctica de buena salud, en la cual vienen porque su mamá o su papá es hipertenso, diabético, tiene colesterol, y bueno, vienen a consultar por esos antecedentes para prevenir, o a veces cuando algún familiar o un conocido ha tenido alguna situación, ¿sí?, como un infarto o una ACV o una arritmia para control, digamos, esa alarma con algún conocido, viene el control y obviamente se hacen todos estos controles que te digo, y ni hablar cuando es un apto físico deportivo, que también uno prioriza el control cardiovascular. Hasta los 40 años generalmente uno pide solamente un examen físico completo, unos laboratorios y un electro, y después de los 40 años, y dependiendo también si es menor el tipo de actividad física que haga o si el paciente practica algún deporte de alto rendimiento, se agrega la ergometría y la ecografía. ¿Sí? Eso es lo básico. En lo que es cardiología, siempre, como en todas las enfermedades, ¿no?, tomar el problema a tiempo ayuda, es fundamental. Fundamental. Acá, en todas las especialidades médicas, la prevención es fundamental, y generalmente la prevención, como yo le digo a mis pacientes, tiene que venir desde la panza, ¿sí? Desde la embarazada, con el cuidado de ese bebé y de la alimentación de la mamá durante el embarazo y los cuidados de la embarazada para que sea un bebé sano y el día de mañana un adulto sano y responsable que se pueda saber cuidar. Eso es fundamental. Por eso la prevención, y cuando el paciente nota que su cuerpo responde de diferente manera o muestra algún signo o síntoma diferente a lo habitual, a lo que siente habitual, consultar. Generalmente el primer punto de contacto es el clínico o el médico de familia, en donde el paciente va a consultar. Sí. A veces puede ser un síntoma banal que el médico de familia o el clínico lo puede solucionar, pero a veces, dependiendo el paciente y lo que presenta, y obviamente la evaluación de ese profesional, lo deriva con nosotros como para un estudio un poco más amplio. Las personas que ya saben que son cardíacas, aquellos que han tenido episodios de infartos, eso con más razón, ¿cada cuánto tienen que controlarse? Mira, el paciente que ha tenido un problema cardíaco, lo ideal es cada 6 meses. Sí. Eso es lo ideal, que se hacen estudios pertinentes a la patología de ingreso que ha tenido. Aquellos pacientes que tienen algunas patologías cardíacas, por ejemplo, como dentro de lo que es su especialidad, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión pulmonar, los controles son mucho más seguidos, ¿sí? A veces se controla el paciente cada 15 días, a un mes, ¿sí?, o cada 3 meses, dependiendo de la evolución del paciente y cómo él vaya respondiendo a los distintos tratamientos que uno va implementando. Generalmente a veces, cuando un paciente sale, por ejemplo, de unidad coronaria, lo ideal es verlo dentro de los primeros 7 días, después 2 veces al mes y después 1 vez al mes, los primeros 3 meses, como para lograr la estabilidad del paciente y ir viendo cómo evoluciona, porque el rango de mayor reinternación de cualquier patología cardíaca es dentro del primer mes, donde aumenta muchísimo la mortalidad. Entonces, en el primer mes de un evento, lo ideal es que el control sea más seguido, y después, dependiendo de la patología. Pero en general, para resumir, 2 veces al año sería un control cardiológico ideal.
Entre tanto, bueno, hay una serie de cuidados en alimentación, a lo mejor hay gente que ya tiene la costumbre del control de la presión. Hay mucha hoy últimamente la gente viene con mucha educación en cuanto a lo que es los cuidados cardiovasculares. Muchas personas tienen el automonitoreo en su casa con el control de presión, ya sea con el aparatito digital o algunas personas se la saben tomar con el manual. Hay muchas personas que también, al no siendo diabéticas, se toman la Cuchet porque tienen un familiar y se miden la glicemia también. Muchas personas que también aprendieron, y con toda esta concientización que venimos haciendo, la restricción o el no consumo de sal, lo mismo con la disminución o el cese del tabaquismo y el control de peso es fundamental. Muchas veces estos hábitos modificables, como le decimos, que son factores de riesgo modificables, mejoran muchísimo la calidad de vida del paciente y evitan una reinternación, una descompensación. Como yo le digo a los pacientes, a veces el paciente con insuficiencia cardíaca que coma con sal es como que yo le estoy dando veneno, ¿sí? Y a veces les cuesta acostumbrarse al nuevo sabor o al sabor original de los pacientes, de la comida. Lo mismo que con la hipertensión. Hay muchos pacientes que, bueno, la sal es algo que cuesta, pero bueno, ayuda muchísimo a su salud. Bien, y personas que a lo mejor tienen desde su adolescencia, que han tenido un soplo, el famoso soplo, ¿eso es algo que hay que tener cuidado? ¿Cómo es el tema? Los soplos generalmente son algo que uno va controlando. En los pacientes jóvenes, en los niños, a veces tenemos lo que llamamos los soplos benignos, que son digamos, para que se entienda, como que las válvulas del corazoncito le faltan fuerzas, madurar, y se genera esa turbulencia. Esos son soplos benignos que uno los escucha y ya sabe de la patología. Igualmente, cuando uno tiene un niño con un soplo, siempre se le pide una ecografía del corazón, Doppler, para ver cómo está, para ver si este soplo es benigno, la auscultación, o tiene alguna patología cardíaca congénita, que podemos, dentro de las que podemos ver más frecuente, una CIA. Pero cuando ese soplo, por ejemplo, o el paciente detectamos que tiene, por ejemplo, una aorta bicúspide, que son las válvulas aortas en el corazón, son 3 aletitas, tiene 2. Eso es algo que hay que controlarlo porque puede llevar al reemplazo de la válvula, ¿sí?, en el paciente más joven, no tan añoso. Entonces, claro, son cosas a controlar. Los soplos de la gente más grande corresponden a patología degenerativa de las válvulas por calcificación de las mismas, pero también siempre con el ecodoppler para controlarlo, porque esa calcificación sería como si fuera un caño con sarro, como yo le explico a los pacientes, se va usando, se va cerrando, y el orificio cada vez va haciéndose más chico, y eso genera distintas alteraciones hemodinámicas en el corazón que pueden llevar a que el paciente se agite, le falte mucho el aire, tenga palpitaciones, y obviamente hay que hacer un tratamiento más invasivo en eso. O sea, el soplo por sí solo nunca se va. El soplo nunca se va, nunca se va. Salvo en los chicos, cuando estas patologías benignas, que uno generalmente los espera hasta la adolescencia, ¿sí? Cuanto benigno, que uno le hace la ecografía y no encuentra nada, hay un normal funcionamiento del corazón, y es por esta falta de fuerza, para que la gente me entienda, en las válvulas, generalmente desaparece. Ahora, si ese soplo ya es patológico, que el chico tenga un agujerito en el corazón, como una CIA o una CIB, o tenga esta aorta bicúspide, que son las cosas más frecuentes de ver, no se va nunca y hay que controlárselo en forma anual. Bien. Hablando ahora de esta epidemia, esto que estamos sufriendo del dengue, ¿qué pasa en la persona cardíaca que contrae dengue? ¿Tiene algún riesgo mayor? Generalmente el dengue no es que él produce como el COVID patología cardíaca, pero sí hay que tener cuidado, porque bueno, uno no sabe si ha tenido una exposición previa al dengue, ¿sí? Entonces obviamente está cursando de manera diferente a veces, dando otros síntomas, y a veces los pacientes anticoagulados, ¿sí?, cuando la variante del dengue es hemorrágica, hay que tener muchísimo más cuidado porque el riesgo de hemorragia es mucho más grande, porque el paciente está tomando medicación. Entonces, ante la aparición o los síntomas de dengue, lo imprescindible es consultar. Si está con medicación cardiológica, principalmente anticoagulantes, obviamente alertar al médico que está con esto para hacer un pronto laboratorio, ver cómo está la plaqueta y en base a eso coordinar. Bien, lo importante, como siempre decimos, la consulta a tiempo, los controles, bueno, ese es el mensaje principal, ¿no? Sí, ese sería el mensaje principal, digamos, de ver los controles pertinentes siempre, que consulte con un clínico o con un cardiólogo, y que bueno, que esto sea cada vez un hábito de buena salud anual para el paciente.
Vamos a contarles a la gente, Noelia, dónde pueden consultar. Bueno, yo estoy en el Sanatorio de la Mujer, en el Sanatorio Plaza y en mi consultorio particular en calle Alsina 1725. ¿Algún teléfono que recuerden? Sí, 156 21 25 77 solo por WhatsApp. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muy amable. Continuamos con más.